¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer video de la serie Identidad y Filosofía de Vida. Estamos revisando la unidad de competencia 1, la actividad filosófica. Vamos a revisar el último tema de esta unidad de competencia, las características generales de las corrientes actuales del pensamiento filosófico. Y bueno, para entender cuáles son las características generales de las corrientes actuales, hay que hacer primero establecer cuáles son los antecedentes a la posmodernidad, que es las corrientes actuales del pensamiento filosófico, el pensamiento postmodernista, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos aquí una tabla en la que vemos eh, las épocas que han llevado el pensamiento filosófico desde la Edad Antigua. Recordemos que ya hablamos en otro video, en el primer video, acerca de que la actividad filosófica no se da en la Grecia originalmente, sino que se da en todos los lados del mundo a la par. Sin embargo, la llamaremos prefilosofía o protofilosofía, ya que es esta filosofía que trata de explicar la realidad del mundo a partir de mitos y de concepciones más tipo cosmogónicas. Y bueno, la actividad filosófica ya clásica, como le llamamos, o como se le llama dentro del pensamiento eurocentrista, pues iniciaría con la época antigua, la época clásica, que es en la antigua Grecia, a partir del año 624 antes de nuestra era aproximadamente. Aquí vemos algunos de los principales filósofos. Después seguiría la época medieval, ¿sí? Que dura alrededor de 1000 años, la etapa del medievo. Y después va a romper este pensamiento con la llegada de en Italia el Renacimiento y posteriormente en Francia la Ilustración. Sin embargo, a estos dos momentos, tanto del Renacimiento como la Ilustración, los vamos a integrar en la misma etapa que sería la etapa moderna, ¿sí? La etapa moderna, al igual que siglo XIX y siglo XX. Es decir, tenemos la época de la filosofía antigua, la época de la filosofía medieval y la época de la filosofía moderna, ¿sí? Sin embargo, esta filosofía moderna, que se puede dividir en estas etapas, Renacimiento, Ilustración, siglo XIX, siglo XX, y cada uno va a tener sus representantes y sus tipos de pensamiento también muy característico, bueno, pertenecen a esta gran etapa de la humanidad que conocemos como modernidad, ¿sí? Sin embargo, a partir del siglo finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se va a dar también un cambio de paradigma y un cambio en el pensamiento y en el quehacer humano a través de la revolución tecnológica, la revolución digital, las sociedades hipercapitalizadas o hipercapitalistas y las sociedades de consumo, la sociedad de rendimiento de la que habla Byung-Chul Han, de la cual hablaremos más adelante. Y bueno, entonces estamos ya en posibilidades de marcar una nueva etapa que estamos viviendo, por lo menos en el pensamiento filosófico y también en el arte, la literatura, entre otras variantes, conocida como posmodernidad. Entonces, vamos a ver en este video un poco acerca de las características del pensamiento posmoderno. No vamos a ver la modernidad y los filósofos clásicos de tal como Marx, como Nietzsche, como Albert Camus, como Jean-Paul Sartre, como Heidegger, como Kierkegaard, como Kant, Hume, bueno, todos los que están ahí en la lista, ¿no? De la Ilustración para acá. Entonces, porque los vamos a ver en un video más adelante. De hecho, el siguiente video vamos a hablar de la percepción del ser humano a través de cada una de estas épocas. Entonces, el día de hoy, nada más para establecer estos antecedentes, hoy vamos a hablar de la posmodernidad. ¿Y qué hace la posmodernidad, la filosofía en la posmodernidad? Bueno, se diversifica en varios pensamientos, en varias corrientes. ¿Sí? Tenemos ahí la lista de las principales, que sería el realismo especulativo,
que tiene que ver con la ontología, es decir, las cualidades de la naturaleza del ser y la realidad, este, la filosofía de la mente y la conciencia. Nos seguimos preguntando si la mente y el cuerpo y la conciencia son parte de lo mismo, lo que hablábamos en el video anterior de si la conciencia radica en alguna parte del cerebro o está en otro lado, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos con ese debate. La ética aplicada, sobre todo diferentes ramas en la actualidad como la inteligencia artificial, un problema muy interesante sobre la ética de la inteligencia artificial, la ética médica, la ética ambiental, etcétera, etcétera. Y bueno, son problemáticas actuales de las cuales también se encarga esta rama de la filosofía que sería la ética, y que bueno, veremos más adelante, ¿sí? Y bueno, se trata de hasta qué punto es permitido en afán de el progreso y nuevos descubrimientos, el transgredir esto de la ética en cuanto al ser humano. Es decir, un ejemplo muy claro, eh, la, dentro de los avances de la medicina moderna, particularmente la ginecología, en estos momentos no tengo el nombre del padre de la ginecología. Sin embargo, los principales descubrimientos se dieron a través de la tortura de esclavas africanas, ¿sí? Es así como la ginecología surge y sí da descubrimientos que a la postre, a la larga, van a salvar muchas vidas, van a ampliar el conocimiento humano, van a desarrollar nuevas técnicas, nuevos procedimientos que van a salvar vidas a costa de otras vidas, ¿sí? Entonces, por ahí va el dilema en la actualidad: qué tan permitido es esto. Y en el caso de lo ambiental, pues qué tan permitido tenemos como especie, el ser humano, el estar depredando el medio ambiente en pos de una sociedad hiperconsumista, ¿sí? Es decir, el seguir satisfaciendo nuestras necesidades ya no tan básicas, ya no básicas en realidad, a costa de nuestro medio ambiente. Y bueno, hay infinidad de problemas que podemos plantear, etcétera. Y bueno, la filosofía política en la actualidad también, la filosofía de la tecnología y la filosofía ambiental, que bueno, tienen que ver también con la ética aplicada. Es algunos de los problemas en los que se ha enfocado en la actualidad la posmodernidad, pero ya a ciencia cierta, ¿de qué se trata la filosofía posmoderna? La filosofía pues modernista, bueno, pues el posmodernismo no se da solamente en la filosofía, se da también en el arte, en la literatura, en la escultura, en la arquitectura. Y lo que trata, o el punto en el que se enfoca la filosofía posmodernista, es en rechazar estas grandes narrativas universalistas y lineales, sobre todo de la historia, que por ejemplo, mm, cuando un ejemplo en el caso de historia, de la historia internacional, que no es internacional en realidad, es la historia de Europa, ¿sí? Cuando hablamos de historia universal o internacional o del mundo, no hablamos de historia del mundo en realidad, hablamos de historia de Europa, ¿sí? ¿Con qué inicia la historia del mundo? Sí, con las grandes civilizaciones originarias del mundo, China, India, Sumeria, Valle del Indo, Mesoamérica y los incas, y nunca más se vuelven a tocar esos puntos geográficos en la historia del mundo. Nunca vemos la historia de China, nunca vemos la historia de Japón, la historia de Sumeria y todo Medio Oriente, la historia de África, de Egipto. No. Nos enfocamos en Europa. Después de eso, que viene la época clásica: Grecia, la expansión del Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, la intromisión del Imperio Turco Otomano, y cómo bloquean las rutas europeas de comercio, el descubrimiento de América por parte de europeos, bueno, la invasión de América por parte de europeos, este, po- eh, ¿qué sigue después de eso? La Ilustración, la Revolución Francesa, después se habla de la Revolución de Estados Unidos, la independencia de las 13 colonias, y seguimos con meramente historia europea hasta llegar a la conformación de la ONU, no, de la ONU, no, perdón, de la Unión Europea, la zona euro y en la actualidad, globalización.
pero a final de cuentas es historia de Europa y creemos o nos han hecho creer que la historia de Europa es la historia del mundo y no es así. Cada parte del mundo tiene su propia historia y es muy diferente. Y no debemos juzgar, ni explicar eh, la historia de otros lados del mundo a partir de la historia europea, ¿sí? Y esto es lo que habla la filosofía posmodernista. Hay un autor que es de los pioneros en el posmodernismo, Derrida, se apellida, un filósofo francés, si no me equivoco, el cual habla de la deconstrucción, concepto muy importante en lo que es la filosofía posmodernista, de la cual también se va a desprender lo que es la idea de la decolonización del pensamiento y la decolonización de la historia, que está muy en debate o en boga en la actualidad, este concepto de la deconstrucción y la decolonización. ¿Y de qué se tratan estos conceptos? Bueno, justamente de eso, de deconstruir la historia y el pensamiento tal como nos lo han enseñado o nos lo han construido o nos han hecho que lo construyamos a partir de una visión eurocentrista para darle cabida a otras explicaciones, a otras formas de entender y explicar el mundo, ¿sí? En ese sentido, bueno, por ahí va el concepto de la deconstrucción y la decolonización, que van muy de la mano. En la actualidad, por ejemplo, tenemos a uno de los más grandes filósofos de la actualidad, que es Enrique Dussel, que habla acerca justamente de la decolonización del pensamiento en México, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, a Boaventura de Sousa Santos, Brasil, también con el tema de la decolonización, Ávila Santamaría, entre muchos otros, que hablan acerca de esto de la crítica o las epistemologías del sur o la crítica desde el sur, ¿sí? Que ya en su momento hablaremos de esto del porqué del sur y es una polarización del mundo, ¿no? Sobre hemisferio norte y hemisferio sur, ¿no? Entonces, es esta parte del sur contra el norte, también lo que habla el concepto de la decolonización y la deconstrucción del pensamiento. Entonces, hacia allá va encaminada la filosofía posmodernista, cuestiona, critica la forma en que nos han construido el pensamiento y la visión del mundo desde una visión eurocentrista para darle apertura a otras formas de pensar, a otros modelos económicos, políticos, sociales, de educación, etcétera, 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 ¿sí? Y bueno, tenemos varios ejemplos del pensamiento posmodernista que pudiera ser, por ejemplo, Slavoj Zizek, que bien surge en el siglo XX, sin embargo sigue cuestionando el capitalismo ahora en el siglo XXI. Tenemos a Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano que también critica los modelos de sociedad actual, las sociedades hipercapitalistas de consumo y lo que él llama la sociedad del rendimiento, que tiene que ver con la autoexplotación del individuo, y bueno, etcétera. Elementos que veremos mucho más adelante, perdón, en este curso. Y bueno, algunos de sus representantes de la filosofía posmodernista, tanto del siglo XX como del XXI, bueno, tenemos en el lado del siglo XX a los pioneros de la filosofía posmodernista, a Lyotard, Derrida, Foucault, Baudrillard, y ya en el siglo XXI a Zizek, que bueno, abarca a ambos, a Malabou, a Gamben y al mismo Byung-Chul Han, entre otros, ¿sí? Son solamente algunos de los más representativos, pero no son los únicos. Faltaría, por ejemplo, ahí el mismo Enrique Dussel, faltaría Boaventura de Sousa Santos, faltaría incluso Leopoldo Sea, uno de los primeros deconstructores y decolonizadores de la filosofía latinoamericana, entre otros más, cada uno en sus respectivos lados del mundo. Y bueno, con esto terminamos este tercer video. Muchísimas gracias por estarlo viendo, por haber llegado hasta aquí. Si llegaste hasta aquí y te gustó, puedes dejar un like.
Si sabes de alguien a quien le puede servir, no dudes en compartirlo. Muchas gracias. Si quedaron dudas, si hay algún comentario, si hay algo en lo que les pudiera comentar o apoyar, déjenmelo en la cajita de comentarios y estamos atentos a todas sus respuestas. Muchísimas gracias y hasta el siguiente video. Hasta luego.